Muy buenos días, mis amados amigos, Iglesia del Cordero de Dios, qué gusto saludarles en esta hora. Quiero mostrarles enseguida de esta pequeña grabación un pequeño devocional a la conciencia con el tema de tener la cruz como símbolo del cristiano. Eso no es un símbolo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y miremos en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 8 y 9, donde el mismo Señor dice que no nos hagamos imágenes ni esculturas de nada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y en el verso 9 dice, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni les pedirás, ni las clamarás. Porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda, tercera o cuarta generación. El cristianismo tomó y optó por tener la cruz como un simbolismo, y hay muchos cristianos que la toman sin saber los orígenes, sin conocer el trasfondo ni quién fue el que creó este simbolismo y lo metió al cristianismo, y es algo muy tremendo, es pagano. Quiero leerle lo que dice el diccionario sobre lo que es un ídolo, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, eso no es un ídolo, es una imagen, o la tengo de decoración, o es una obra de arte. No, un ídolo, dice el diccionario de la lengua, dice es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Y lamentablemente hay muchas personas que por desconocimiento mantienen la cruz en sus templos, en sus casas, y algunos le rezan o le oran a la cruz o al Cristo que está ahí sin conocer el trasfondo y los orígenes de lo que es la cruz. Quería contarles esto porque a continuación les voy a mostrar una persona atendió a la voz de Dios, atendió a la palabra de Dios y entró en conciencia y nos entregó un poco de cruces que tenía en su casa como adorno, decoración en una pared, creyendo que realmente tenían a Dios mismo ahí, o era la divinidad, o era un simbolismo del cristiano. El cristianismo no tiene, el verdadero no tiene simbolismo en la cruz. La cruz la utilizaba el Imperio Romano para asesinar, a matar, y era un arma tremenda de guerra que tenía el Imperio Romano en aquella época, en la cual fue usada también para subir y avergonzar al Hijo de Dios allí. Satanás mismo detrás del Imperio Romano, que la cuarta bestia que soñó Nabucodonosor, usted lo encuentra en el profeta Daniel, utilizaba la cruz como simbolismo de poder y torturar y asesinar. Por eso el Cordero de Dios lo subieron a una cruz, donde Satanás lo avergonzó, y recordando que él se bajó de allí. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos capítulo 34 verso 20, dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado, y Juan lo ratifica en el capítulo 19 verso 36 y 37, que ninguno de sus huesos sería tocado ni quebrantado. Fue torturado, fue mancillado, fue avergonzado allí, pero él se bajó de una cruz y resucitó, subió a la diestra del Padre y está allí listo para venir otra vez y tomar la autoridad, pero previamente rescatar a su iglesia. Entonces les voy a mostrar algo para que usted conozca el origen de lo que es tener una cruz y lo delicado que es tener una cruz como simbolismo del cristiano. Están totalmente equivocados. Dios les bendiga. Mis amigos y amada iglesia del Cordero de Dios, hoy estoy en traje de pelea, traje de trabajador, pero como pueden observar en la mesa tengo un poco de cruces de diferentes formas y maneras. ¿Qué estoy haciendo? Yo sé que para muchos de pronto va a ser algo escandaloso, porque no conocen los orígenes, no conocen la verdad, y realmente la cruz no es el símbolo del cristiano, no es el símbolo de Cristo. La cruz era el símbolo que Roma, el Imperio Romano, la cuarta bestia que habla el libro de Daniel en el sueño de Nabucodonosor, el cual Dios destruye a través de una piedra cuando llega a sus dedos de barro, cuando cae la figura. El Imperio Romano optó y tuvo por señal y simbolismo de terror en la antigüedad, antes de Cristo, la cruz. Allí asesinaban y mataban a todo el que estuviera en contra del Imperio Romano. La cruz la encontramos en las Sagradas Escrituras porque fue el instrumento de Satanás para humillar a Cristo,
para someterlo y donde él creyó que lo había vencido. Cristo estuvo en la cruz, pero él no permanece en la cruz, ni la cruz es símbolo del cristianismo. El emperador Constantino, después en un sueño, antes de convertirse al cristianismo, supuestamente, porque fue una mentira, que fueron los creadores y los fundadores de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del paganismo, dice que tuvo un sueño donde vio la cruz sobre el sol y luego creó el famoso crismón. Por eso el cristianismo católico optó por tener la cruz como símbolo del cristianismo, y la gran ramera fue la que metió este símbolo del cristianismo como símbolo de Cristo. La cruz es muerte, la cruz es una aberración tremenda, debido a que allí Satanás y las huestes de maldad humillaron al Cordero de Dios. Pero la Biblia es muy clara en decir que Él no permaneció en la cruz, que Él descendió de la cruz y resucitó, tomó las llaves del imperio de la muerte, del imperio de Satanás, y subió a los cielos. Y luego descendió nuevamente y estuvo en la humanidad, y muchos lo vieron resucitado. La cruz no es el símbolo del cristianismo. Por favor, investiguenlo, por favor, averigüenlo. Fue este emperador Constantino que metió junto al papado la cruz como símbolo de Cristo, pero esto no lo debe portar un cristiano, ni es el símbolo del cristianismo, ni el símbolo del Cordero de Dios. Allí fue humillado por Satanás, pero algo muy tremendo, y fue que lo bajaron de la cruz. Acuérdense que su cuerpo no fue tocado, dice las Sagradas Escrituras, ni sus huesos quebrados, y bajó a una tumba. Y cuando descendió de la cruz, algo que no se esperaba Satanás, después de haberlo humillado, haberlo postrado, de haberlo herido, haberlo lastimado y como ser humano haberlo matado prácticamente, él se levantó para triunfar y no está en una cruz. Investíguelo, por favor, que Constantino, aquel falso emperador, falso papa, porque él se autoproclamó papa y emperador en el año 350 más o menos después de Cristo, fue que metió como simbolismo la cruz dentro del cristianismo, y la Iglesia Católica lo propagó. Y es tremendo que hay muchos cristianos, muchos pastores, muchos hombres de Dios que aún lo usan sin saber los orígenes y el trasfondo que hay detrás de un falso simbolismo, como es la humillación tan tremenda que Satanás hizo por el Hijo de Dios en una cruz. Pero él descendió de la cruz y no permaneció. Así es que tenemos que creer es en el que estuvo en la cruz, mas no en la cruz del Calvario. Dios les bendiga, amén. Dios les guarde. Este era un pequeño corto devocional, porque estoy en este momento, porque para muchos va a ser escandaloso, bochornoso, rompiéndolas, porque esto es idolatría. Estoy destruyéndolas. Me las entregaron una persona que comprendió la verdad después del estudio sobre la cruz, y estamos destruyéndolas porque esto es idolatría a la cruz. Y nosotros no idolatramos la cruz, ni la tenemos por simbolismos. Nuestro simbolismo realmente es la bendita palabra de Dios y no un madero, no un simbolismo donde Satanás se burló de nuestro Creador, de nuestro Señor. Él resucitó y en este momento, dice la Escritura, se sienta o está sentado a la diestra del Padre. Sí, y como dice San Juan 14, verso 1 al 3, Él subió a prepararnos morada para ti y para mí y llevarnos a la vida eterna. Dios te bendiga, averigua, investiga los orígenes de la cruz para que salgas de una idolatría en que el cristianismo evangélico o muchos están metidos. Dios les bendiga, nos vemos pronto.